Pues vamos a hacer el ejercicio 1, ¿vale? Que dice lo siguiente. Dice, una empresa se dedica a la venta de un determinado tipo de artículo y ofrece dos formas de pago, pago al contado o a plazo. Se sabe que el 20% de las unidades adquiridas de dicho artículo lo son bajo la forma de pago al contado. Si en un periodo de tiempo determinado se han adquirido 1000 unidades, determinar la probabilidad de que 250 o menos lo hayan sido bajo la forma de pago al contado, ¿vale? Vamos a hacer este primer ejercicio de esta hoja de ejercicios del teorema central del límite, ¿vale? Bueno, pues entonces, si me leéis un poquito el ejercicio, os dais cuenta enseguida que sigue un proceso dicotómico de éxito o de fracaso. Si yo cojo un artículo, puede ser que se pague al contado o puede ser que se pague a plazos. Entonces, realmente la distribución que sigue la variable aleatoria sería una binomial, ¿de acuerdo? Porque sigue el proceso de éxito o de fracaso, pueden ocurrir dos cosas. O se presenta la característica o no se presenta la característica. Concretamente, la variable si sub i tomaría dos valores, ¿de acuerdo? La variable si sub i va a tomar dos valores según se presente o no la característica buscada, ¿de acuerdo? Entonces va a tomar el valor 1 si se presenta la característica y el valor 0 si no se presenta la característica, ¿de acuerdo? Entonces la variable si sub i toma dos valores, el 1, y como te preguntan que de las 1000 unidades determinar que 250 o menos lo hayan sido bajo la forma de pago al contado, pues para que la variable significa lo que nos preguntan, en el 1 vamos a poner si se paga al contado. 1 se paga al contado. Al contado. Y 0 se paga aplazado. La P es la probabilidad de que la variable si sub i tome el valor 1 y te lo están dando, porque te dicen que la probabilidad de que se pague al contado es del 20%. El 20% de las unidades adquiridas de dicho artículo lo son bajo de forma de pago al contado. Entonces sería 0,20. Y la Q es la probabilidad de que si sub i sea igual a 0, que es 0,80. Al sumar P más Q es igual a 1. Y por lo tanto la variable si sub i es binomial 1P, es una binomial 1, 0,20. ¿De acuerdo? Coger un solo artículo y ver si se paga al contado o se paga aplazado es una binomial 1, 0,20. ¿De acuerdo? Pero claro, aquí no te preguntan, ¿de acuerdo? Por una unidad, sino que se han adquirido 1000 unidades. Por lo tanto, la variable sí va a ser la suma desde igual 1 hasta 1000 de variables si sub i, que siempre que sean independientes se distribuye como binomial np, que es una binomial en este caso 1000 y 0,20. ¿Correcto? Claro, porque en este caso, como se adquieren 1000 unidades, pues es una binomial 1000, 0,20. Esta variable sí, como siempre, la binomial np, siempre significa lo mismo, va a significar el número de artículos o de unidades que se pagan al contado, siempre lo que has puesto aquí en el 1. Entonces sería el número de unidades o de artículos, el número de unidades o artículos pagados al contado. Pagados al contado. ¿Vale? Que se han pagado al contado. Pero claro, cuando uno llega aquí se da cuenta enseguida que la variable sí es una suma lo suficientemente grande. Fijaos que la n es muy grande, ¿de acuerdo? Y por lo tanto aquí tenéis que tener mucho cuidado, porque si recordáis en su día vimos que la binomial np, cuando la n era muy grande, también se podía aproximar a la Poisson. Entonces siempre que sea binomial podréis aproximar a la Poisson, o se podrá utilizar el teorema de Moivre, como es binomial. Ya sabéis que pasar de binomial a normal se llama teorema de Moivre, no se llama teorema central del límite. Y entonces podremos hacer cualquiera de esas dos cosas. Siempre lo que vamos a hacer es intentar aproximar a la Poisson. Si podéis aproximar a la Poisson, lo aproximáis a la Poisson y lo hacéis como una Poisson. ¿Que no cumple las condiciones? Pues entonces ya utilizamos el teorema de Moivre, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si se puede aproximar a la Poisson. Las condiciones sean las siguientes. La n tenía que ser muy grande, en este caso es 1000, y tenía que ser mayor que 50. Pues sí, es mayor que 50. La segunda condición es que la P, que en este caso es 0,20,
tenía que ser muy pequeña, ¿de acuerdo? Tenía que ser, si la gente lo recuerda, menor que 0,1. Bueno, pues no lo cumple. Si os dais cuenta, esto no es menor que 0,1. Por lo tanto, la segunda condición ya no se cumple. Como la segunda condición no se cumple, ya no pongo ni la tercera. No aproximo a la Poisson. Entonces, ya os digo, esta condición falla, y como esta condición falla, pues no cumple las tres condiciones. ¿De acuerdo? Luego recordad que hay una condición, que es que al multiplicar n por p, tenía que ser menor o igual que 5, ¿vale? Pero en este caso, como este ya ha fallado, pues entonces no aproximo a la Poisson. No aproximo a la Poisson. ¿Vale? No podemos aproximar a la Poisson. Si hubiésemos podido aproximar, pues nada, lo hacemos como una aproximación a la Poisson y sería un ejercicio de los que hicimos en su día, de acuerdo, hace unos días, hace algunos vídeos, ¿no? Bueno, en este caso, como no puedo aproximar a la Poisson, vamos a ver si podemos utilizar el teorema de Moivre. Para utilizar el teorema de Moivre, lo que tiene que ocurrir es que la variable psi tiene que ser una suma lo suficientemente grande de variables independientes y que todas se distribuyan de la misma forma, ¿de acuerdo? Pues sí se cumple, es una suma de 1000 variables, es mayor que 30, por lo tanto sí que podemos utilizar el teorema de Moivre. Perdón. Por favor, tened mucho cuidado, que hay profesores que les gusta siempre que pongas la explicación, que pongas, voy a utilizar el teorema de Moivre porque la variable psi es una suma lo suficientemente grande de variables independientes e idénticamente distribuidas, que todas se distribuyen de la misma forma, ¿vale? Entonces siempre, por favor, poned esa frase cuando utilicéis el teorema de Moivre y el teorema central del límite, siempre ponéis, utilizamos el teorema de Moivre porque la variable psi es una suma lo suficientemente grande de variables independientes e idénticamente distribuidas. Y entonces ya vamos a poner lo que nos dice el teorema. El teorema lo que nos dice es que la variable psi, a través del teorema, vamos a ponerlo así, del teorema de Moivre, cuando la n tiende a infinito, nos dice que la variable psi, a través del teorema de Moivre, ¿de acuerdo? Cuando la n tiende a infinito, voy a ponerlo bien para que se entienda, el teorema de Moivre, cuando la n tiende a infinito, converge a una normal que tenía por media n veces la esperanza de psi sub i y la raíz cuadrada de n veces la varianza de psi sub i, ¿vale? Entonces siempre, por favor, el teorema de Moivre siempre nos dice lo mismo, que la variable psi converge en distribución a una normal con esta media y con esta desviación típica, ¿de acuerdo? Y por favor, muy importante, la esperanza de psi sub i es la esperanza de psi sub i, que es una binomial 1p. ¿Y cuánto valía la esperanza de la binomial 1p que pusimos en la teoría, de acuerdo, de la binomial? Que valía p. Y la varianza de psi sub i, es la varianza de una binomial 1p, porque psi sub i es binomial 1p. Y ya sabéis que la varianza de la binomial 1p, o Bernoulli p, es p por q, ¿vale? De tal forma que nos queda una normal que va a tener por media n por p y que va a tener por desviación típica n por p por q. Y simplemente lo que tenemos que hacer ya es sustituir cada cosa por lo que vale. La n en este caso vale 1000, la p es 0,20 y luego la raíz cuadrada, la n vale 1000 por 0,20 y por 0,80. Y por lo tanto es una normal que tiene por media 200, porque en este caso es 1000 por 0,20, ¿de acuerdo? Y desviación típica, lo calculo ahora mismo, es raíz cuadrada de 1000 por 0,2 y por 0,8. Pues nos queda en este caso de 12,65. 12,65. ¿Vale? Y por lo tanto la variable psi, que era una binomial realmente 1000,020, ¿de acuerdo? La hemos aproximado a una normal y vamos a hacer el ejercicio como una normal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el ejercicio como si fuese una normal. Vamos a ver lo que nos preguntaban y ya pues vamos a resolverlo. Nos preguntaban la probabilidad de que si el número de unidades pagadas al contado, dice determinar la probabilidad de que 250 o menos lo hayan sido bajo la forma de pago al contado. O sea que la variable psi tiene que ser menor o igual que 250, ¿de acuerdo? Y por favor, mucho cuidado,
porque como os dais cuenta, en este caso, ¿vale? Vamos a pasar de binomiales, que es caso discreto, a una normal, que es caso continuo. Pues tenemos que hacer la corrección de continuidad de Fisher. Entonces tenemos que hacer lo que hemos puesto antes en la teoría. Entonces tenemos que coger y poner la probabilidad de que sí sea menor o igual que 250, y en este caso, por favor, como es menor o igual que 250, pues hay que sumar 0,5, lo que pusimos en la teoría. Hay que sumar más 0,5, de tal forma que te queda la probabilidad de que sí sea menor o igual que 250,5. Y a partir de este momento ya actuáis como si la variable sí fuese una normal, porque hemos aproximado esta normal, y ya hacemos el ejercicio como si fuese una normal. Tipificamos para convertirlo en normal 0,1 y miramos en la tabla de la normal 0,1. Ya sabéis que para tipificar siempre se resta la media y se divide por la desviación típica en todos los miembros de la desigualdad para que siga siendo lo que te preguntan, ¿vale? Y por lo tanto, lo ponemos aquí, va a ser la probabilidad. A la variable sí le restamos su media, que es en este caso 200, lo tenéis aquí, y dividimos por su desviación típica 12,65. Le restamos 200, dividimos por 12,65, que sea menor o igual que 250,5 menos 200 y 12,65. ¿Vale? Aquí tenéis ya la variable tipificada, la sí estrellita, ¿vale? Que a través del teorema de Moivre, cuando la n tiende a infinito, converge a la normal 0,1. Claro, es una variable que la has tipificado, ya la has convertido en normal 0,1 y por lo tanto es la probabilidad de que la normal 0,1 sea menor o igual, y vamos a hacer esto. Sería 250,5 menos 200, que será 50,5, y lo partimos de 12,65. Parto de 12,65 y nos queda 3,99. Si lo representamos gráficamente, hacemos el dibujo, ponemos 3,99 y es la probabilidad de que sea menor o igual que 3,99. Estamos hablando de todo este área. Que como es el área de la izquierda, pues es lo que da la tabla si yo miro 3,99. Entonces nos tendríamos que ir a las tablas de la normal a buscar 3,99. Si la gente me coge la tabla de la normal, ¿de acuerdo? Pues verá que el número más grande que puede mirar, ¿de acuerdo? Sería en este caso 3,49. ¿Lo veis? 3,4, segundo decimal un 9, 3,49. Y la probabilidad es prácticamente 1. Es que a partir del 3,5 no hace falta que miréis en la tabla. Siempre te da aproximadamente 1, ¿vale? Entonces, aquí lo tenéis. Pondremos aproximadamente 1. Y esta es la probabilidad que me estarían preguntando. ¿Correcto? Y ya está hecho el ejercicio, ¿vale? Entonces, claro, esto no puede faltar nunca en un examen, ¿de acuerdo? El teorema de Moix o el teorema central del límite no pueden faltar, porque, claro, por ejemplo, en este ejercicio hemos tenido que saber, ¿de acuerdo?, la distribución binomial, porque es una binomial, hemos tenido que ver que no se puede aproximar a la Poisson, hemos utilizado el teorema de Moivre y lo hemos aproximado a una normal, hemos utilizado, si tu profesor lo hace, la corrección de continuidad de Fisher, y luego ya hemos hecho el ejercicio como si fuese una normal. Entonces, claro, es un ejercicio súper interesante, ¿de acuerdo? Que no puede faltar nunca en un examen, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer, si os parece, otro ejercicio de la hoja, de esta misma hoja, y vamos a hacer el ejercicio número 3. Os voy a ir haciendo uno de cada tipo, de los tipos más importantes, ¿vale? Dice lo siguiente, dice: la demanda de un producto oscila diariamente entre 20 y 40 unidades. Determinar la probabilidad de que en un periodo de 182 días el número de unidades demandadas supere las 6.370 unidades, supuesta la independencia de la demanda de cada día respecto de los restantes días, ¿vale? Bueno, pues si lo leéis despacito, os daréis cuenta que yo tengo una variable que va a ser la producción diaria, ¿vale? Entonces, yo tengo una variable si sub i, que es la producción de un día, diaria, ¿vale?
yo tengo la producción de un día, yo tengo la producción diaria, y además te dan como único dato el campo de variación de la variable. Ya sabéis que siempre que en un ejercicio te den como dato el campo de variación de la variable y no te digan nada más, ya sabéis que esa variable se distribuye como una uniforme. Concretamente, si su i se va a distribuir como una uniforme de parámetros AB, va a ser por lo tanto una uniforme, y los parámetros, como dice que varía diariamente entre 20 y 40 unidades, la A vale 20 y la B vale 40. Entonces se distribuye como una uniforme de parámetros, por supuesto, 20-40. Pero aquí no te preguntan por la demanda de un día, sino que te preguntan por la demanda en un periodo de 182 días. Por lo tanto, la variable sí, el churrillo, va a ser la suma de 182 días, ¿de acuerdo? Entonces la variable sí va a ser la suma desde igual 1 hasta 182, variables si su i, que siempre que sean independientes, esto es la binomial, o sea, pero no es, cuidado, va a ser la suma, como os decía, de 182 días. ¿Esa variable qué significado va a tener? Pues esa variable lo que os va a indicar es la demanda, pero no en un día, sino la demanda en 182 días. Esta va a ser la demanda en 182 días. Aquí también, aquí no es producción, sino que es demanda, no me da cuenta. Es demanda, ¿vale? Esta es la demanda de un día y esa es la demanda de 182 días. La demanda... Vale, ahora bien, entonces tenemos la variable si su i, que es la demanda de un día. Es una uniforme porque te dan como único dato el campo de variación de la variable y claro, se distribuye como una uniforme entre esos dos números. Como te preguntan por la demanda en 182 días, pues tendremos que sumar 182 días, ¿de acuerdo? Y claro, si os dais cuenta, la variable sí es una suma lo suficientemente grande, esa suma es mayor que 30, es 182, es una suma lo suficientemente grande de variables independientes e idénticamente distribuidas, porque todas estas variables son uniformes y se distribuyen de la misma forma. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema central del límite. Digo teorema central del límite porque no pasamos de binomial a normal, sino que es de uniforme a normal. Ya sabéis que el único que se llama teorema de Moivre es cuando sea de binomial a normal, ¿vale? Entonces, en este caso, me tendríais que poner ahí, por favor, que esto le gusta mucho a los profesores que lo pongan con palabras, que vamos a utilizar el teorema central del límite, porque la variable sí es una suma lo suficientemente grande de variables independientes e idénticamente distribuidas, que se distribuyen todas de la misma forma, ¿vale? Y por lo tanto vamos a poner lo que dice el teorema central del límite. Dice que la variable sí, a través del teorema central del límite, porque la n tiende a infinito, converge una normal que tiene por media n veces la esperanza de si su i y luego desviación típica, raíz cuadrada de n veces la varianza de si su i, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a calcular la esperanza de si su i y la varianza de si su i, sustituimos cada cosa por lo que vale y ya sabemos qué normal es, ¿de acuerdo? Vamos a calcular primero la esperanza de si su i, ¿vale? Y ya sabéis que la esperanza de si su i, como es uniforme AB, vimos en el tema de la uniforme que la esperanza de una uniforme era muy fácil de recordar de memoria, porque era A más B partido por 2. En este caso, 20 más 40, que es la A y la B, 20 más 40 partido por 2. Sería en este caso 60 partido por 2, que sería 30. Y ahí tenéis la esperanza de si su i, que al ser una uniforme, es A más B partido por 2. La varianza, pues ya sabéis que la varianza de la uniforme está en la teoría de la uniforme, es B menos A al cuadrado partido por 12. Como la B vale 40, pues va a ser 40 menos A, que es 20, se eleva al cuadrado y se parte por 12. Entonces sería 20 al cuadrado partido por 12 y nos queda 33,3. 33,3 con el 3 periodo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ya podemos sustituir aquí cada cosa por lo que vale. Una vez que ya tenemos esto de aquí, ¿vale? Y una vez que ya tenemos esto de aquí, pues ya lo sustituimos aquí, ¿vale? Entonces va a ser una normal. La n en este caso son 182.
la media es 30, la esperanza es Isui, y luego raíz cuadrada, ¿vale? Y tendríamos que poner, lógicamente, ¿vale? La n, que es 182, por 33,3 con el 3 periodo, ¿de acuerdo? 33,3 con el 3 periodo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ya tendríamos que se distribuye como una normal y va a ser 182 por 30, que va a ser 5.460, 5.460, y aquí sería raíz cuadrada de 182 por 33,3 con el 3 periodo. Y nos queda en este caso 77,88. Y por lo tanto la variable sí, como la n es muy grande, es mayor que 30, es 182, converge a la normal que tiene esta media y tiene esta desviación típica. Y ya vamos a hacer el ejercicio pues como si fuese una normal, ¿de acuerdo? Cogemos la probabilidad que nos preguntan y vamos a leerlo. Es la probabilidad de que el número de unidades demandadas supere, es decir, supere, que sea mayor, que las 6.370 unidades. Entonces, que sea mayor que 6.370 unidades. ¿Correcto? En este caso, por favor, no tenéis que hacer la corrección de continuidad de Fisher porque estamos pasando de la uniforme, que es continua, a la normal, que es continua. Como pasar de continua a continua, no se hace la corrección. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Siempre que pasemos de continua a continua, no se hace la corrección, ¿vale? Entonces ya directamente tipificamos, actuamos como si fuese una normal, tipificamos y miramos en la tabla normal. Venga, tipifico. A la variable sí le resto su media, 5.460, 5.460, y lo divido por su desviación típica, que es 7,88. Que sea mayor que 6.370, le resto 5.460 y lo parto de 7,88. Aquí tendríamos, por lo tanto, ya la normal 0,1. Tengo la variable tipificada, si estrella, que a través del teorema central del límite, cuando n tiende a infinito, converge a normal 0,1. Y por lo tanto, esto es la probabilidad de que una normal 0,1 sea mayor, y vamos a calcular esto, 6.370 menos 5.460, y lo parto de 7,88, ¿no? Vale, pues lo partimos de 7,88. Vale, pues nos queda en este caso, sería en este caso 6.000, un segundito, vamos a hacer esto. Esto es raíz cuadrada de 182 por 33,3 con el 3 periodo. Sí, perdón, es que este era 77,88. Cuidado. 77,88 y aquí 77,88, ¿vale? Tener cuidado porque al hacer esta operación queda 77,88, ¿eh? Entonces pongo aquí 77,88 en los dos sitios, ¿vale? Y ahora ya sí, nos quedaría 6.370 menos 5.460 y lo partimos de 77,88. Correcto. Y nos queda 11,68. 11,68. Lo ponemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, y ya pues dibujamos la normal 0,1 y a ver cómo miramos en la tabla. Entonces, si dibujáis la normal 0,1, ponemos aquí el 11,68 y la probabilidad de que sea mayor, lo dice aquí, que sea mayor, sería este trocito de aquí, ¿de acuerdo? Pero claro, la tabla de la normal, si yo miro este número, no te da el área de la derecha, te da el área de la izquierda, porque siempre te da el valor de la función de distribución, entonces siempre te da el área de la izquierda. Por lo tanto, tendremos que hacer complementario. 1 menos lo que da la tabla, que es que sea menor o igual que 11,68. Y ya pues tendríamos que ir a la tabla de la normal y buscar 11,68. Pero claro, como ese número es muy grande, no va a pasar lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Podremos mirar 3,49, ¿lo veis? 3,49 y es prácticamente 1. Entonces esto pues aproximadamente valdría, vamos a ponerlo aquí, fijaros, pongo aproximadamente porque no es el valor exacto, pero
aproximadamente 1 menos 1, que sería 0. Y entonces aproximadamente la probabilidad que nos preguntan valdría 0. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis otro ejercicio del teorema central del límite. Aquí hemos pasado de uniformes, hemos aproximado a una normal. ¿De acuerdo? Y hemos hecho el ejercicio como si fuese una normal. Siempre al final tipificamos y miramos en la tabla. Y a diferencia del ejercicio anterior, aquí no tenéis que utilizar la corrección de Fisher, de continuidad de Fisher, porque lógicamente estamos pasando de una distribución que es continua, que es la uniforme, a la normal, que es continua, ¿vale? Entonces mucho cuidado con eso.